¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Continuamos con esta serie de videos acerca de lo que es verdad y lo que no de la primera temporada de la serie Narcos México. Y en esta oportunidad hablaremos del capítulo número 2, donde sabrás si Miguel Ángel Félix Gallardo de verdad se reunió con Alberto Sicilia Falcón, si Miguel Ángel Félix Gallardo fue el responsable de reunir a los narcos en Guadalajara, y te contaré cómo realmente perdió la vida el león de la sierra, Pedro Avilés. Esto y mucho más a continuación. Comenzamos. Número 1. ¿En verdad existió el sistema de plazas que explican al minuto 8 del capítulo? Verdadero. Para aquella época, aún no se utilizaba la palabra cárteles, sino que se empleaba el término clicas, quienes eran los encargados de producir y pasar la droga al otro lado de la frontera. Los narcos contaban con el apoyo del ejército mexicano, quienes se encargaban de vigilar los plantíos, la Policía Judicial Federal, quienes escoltaban los camiones con la mercancía para evitar robos, y la Dirección Federal de Seguridad, quienes se encargaban de lidiar con los narcos y de controlarlos. Prácticamente, no había ningún cargamento que no fuera autorizado por ellos. Si querían sembrar unas 50 o 60 hectáreas, requerían el permiso del jefe de la zona o región militar. Por supuesto, nada de esto se hacía de forma gratuita. Los narcos debían pagar un impuesto de $60 por cada kilo. 20 eran para el jefe de la zona militar, 20 para la Policía Judicial Federal y 20 para la DFS. También existían aquellos que querían tratar de ser más listos que las autoridades y mover la mercancía sin pagar ningún impuesto. A esos los llamaban chapulines. A los chapulines les confiscaban la mercancía y los mandaban directo a la cárcel. E incluso a veces eran los propios narcos quienes los delataban, ya que si ellos pagaban debidamente sus impuestos, ¿por qué los otros no lo harían? Los narcos tenían que pagar, incluso para ser escuchados por el coordinador o el comandante de la zona, quienes cobraban cientos de miles de dólares, solo por darles el derecho a una audiencia. Cuando ambos estaban frente a frente, el bandido deslizaba por debajo de la mesa una maleta con el pago correspondiente. Número 2. ¿Es cierto que Miguel Ángel Félix Gallardo se reunió con Alberto Sicilia Falcón para pedirle permiso y mover la mercancía por Tijuana? Falso. Es falso sencillamente porque para el momento que los narcos trasladan sus operaciones a Guadalajara, Sicilia Falcón ya estaba preso, y a pesar de que seguía manejando sus zonas desde la cárcel a través del cochiloco, Gallardo sabía que los políticos y la policía se olvidaban de aquellos que eran capturados, y que él fácilmente podría ofrecerles un mejor acuerdo que el que tenían con Falcón. Ahora, a pesar de ser falsa la reunión, todo lo demás mostrado durante la escena es verdadero. Alberto Sicilia Falcón es cubano, bisexual, y lucía como un afeminado galán de cine. Con frecuencia organizaba extravagantes fiestas en sus residencias en México, donde se bebía Don Periñón, fumaban puros Montecristo y se consumía la droga por montones. Falcón no solo estaba apoderado del territorio de Guadalajara, donde tenía dentro de su nómina casi a media ciudad, sino que también era dueño de Tijuana, desde donde traficaba marihuana, cocaína y heroína. Más adelante, cuando termine con esta serie de videos, haré un video sobre la vida de Alberto Sicilia Falcón. Número 3. ¿Es cierto que Miguel Ángel Félix Gallardo habló con los jefes de las plazas para que se reunieran todos en Guadalajara? Falso. Esta pregunta tiene que ver con la escena del primer capítulo, donde Félix Gallardo le dice a Pedro Avilés que se vayan a Guadalajara. Luego de la Operación Cóndor, donde muchísimos de sus plantíos fueron destruidos, miembros de la organización de Avilés querían vengarse y quitarles la vida a miembros de la policía. Avilés se oponía rotundamente a esto, así que organizó una reunión con los miembros de su organización en Culiacán, la cual estaba bajo el mando de Ernesto Fonseca Carrillo. Allí, Avilés les dijo que sabía de las intenciones de muchos de querer vengarse, pero que esa no era la solución, ya que solo conseguirían más desgracias sobre ellos. También dijo que la razón de todos para estar en el negocio era el dinero y no para iniciar una guerra en contra del Estado. Fue entonces cuando propuso, como dije en el video anterior, buscar nuevos terrenos más seguros para la siembra y más difíciles de detectar y fumigar. Propuso que sus hombres buscaran terrenos en Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Michoacán y Chiapas, donde no llegarían ni los soldados ni los helicópteros. Ahora,
quien le propuso a los narcos trasladar su centro de operaciones a Guadalajara. En el año 1986, la DEA reclutó a un informante que aseguró haber trabajado para la Dirección Federal de Seguridad desde 1973 hasta 1981. Según el informante, dos comandantes de la DFS, llamados Esteban Guzmán y Daniel Acuña, se reunieron a mediados de los años 70 con Félix Gallardo y otros narcos para proponerles tres cosas: ponerle fin a la guerra entre narcos de Sinaloa, montar una base de operaciones en Estados Unidos y, por último, irse de Sinaloa y reubicarse en Guadalajara. Al cabo de varios años, los narcos decidieron aceptar el acuerdo y se trasladaron a la ciudad de Las Rosas, donde posteriormente formarían el tan conocido Cártel de Guadalajara. Número 4. ¿Es cierto que Pedro Avilés murió en medio de la carretera? Verdadero. La versión que se conoció inmediatamente luego de su muerte dice que Pedro y sus hombres venían en dos camionetas desde la sierra hacia el poblado de Aguacaliente. Cerca de un lugar conocido como La Y, había un retén de la policía, quienes le dieron la voz de alto a los dos autos, pero Pedro, en vez de detenerse, le dijo a su chofer que acelerara, y del segundo auto comenzaron a disparar, lo que originó un enfrentamiento entre los hombres del capo y la policía. El intercambio de disparos duró alrededor de 5 minutos, y en él perdió la vida el narco más duro de la época, Pedro Avilés, alias el León de la Sierra. También perdieron la vida 3 mujeres que viajaban con él y 5 de sus hombres. Según la versión de José Luis García Cabrera, en su libro 1920-2000, El Pastel Parte 1, el comandante de la Operación Cóndor, Carlos Aguilar Garza, le pidió a uno de sus hombres llamado Cruz López, que era amigo de Pedro Avilés, que citara al narco en un lugar conocido como La Y, muy cerca de Culiacán, ya que era hora de ponerle fin a la vida del poderoso capo. Avilés aceptó reunirse en el sitio acordado y se trasladó en su auto junto a su chofer y su pistolero más letal, Rosario Monzón Ríos. Detrás de ellos venía una camioneta con más hombres del narco. Cuando Avilés y sus hombres llegaron al sitio acordado, ya el comandante Cruz se encontraba ahí con otros federales. La orden de Cruz era simple: él le daría de baja a Pedro Avilés y justo después, los demás federales se encargarían de los guardaespaldas del capo. Posterior a esto, arreglarían la escena para que pareciera un enfrentamiento y luego se llevarían el dinero. Avilés descendió del vehículo y cuando caminaba en dirección al auto del comandante Cruz, este bajó la ventanilla, sacó su pistola Smith & Wesson y procedió a quitarle la vida al capo. Los demás federales, en cuestión de segundos, hicieron lo mismo tanto con el chofer como con los demás guardaespaldas del León de la Sierra. Sea cual sea la versión verdadera, la realidad es que ese 15 de septiembre de 1978 marcó el fin del primer ciclo del narcotráfico en México. Número 5. ¿Es cierto que Miguel Ángel Félix Gallardo le dio el tiro de gracia a Pedro Avilés y que el Chapo Guzmán era su chofer? Falso. En ningún momento Pedro Avilés tenía intenciones de quitarle la vida a Félix Gallardo, ni mucho menos este último le dio el tiro de gracia. Como dije en la pregunta anterior, al momento de su muerte, Avilés se encontraba junto a 3 mujeres y 5 de sus hombres. Por otra parte, el Chapo Guzmán nunca fue chofer de Pedro Avilés. Quien se desempeñaba como su chofer y que también perdería la vida al mismo momento que el capo, era su mano derecha, Juan Manuel Ruiz Soto. Ahora, el Chapo sí se desempeñó como chofer de alguien, pero no de Pedro Avilés, sino del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Y ya para terminar con este video, voy a hablar de ciertas cosas que ocurren en el capítulo. En el minuto 15, Pablo Acosta dice que tiene problemas con Pedro Avilés. Acosta nunca tuvo problemas con Avilés, inclusive trabajaba para su organización. En el minuto 19, Amado Carrillo dice que los aviones son el futuro. Esto es una clara referencia al remoquete de El Señor de los Cielos, apodo con el que sería conocido más adelante, debido a la flota de aviones que utilizaba para transportar la mercancía. En el minuto 22, el narrador dice que con una placa de la Dirección Federal de Seguridad podías traficar, extorsionar y asesinar. En realidad, la DEA sí pensaba de esa forma. Para ellos la DFS era el ejército privado de los narcos, y cuya placa decían que era una licencia para traficar.
En el minuto 24, hablan de lo difícil que era hacer que los policías mexicanos accedieran a una redada. Esto no se escapa de la realidad, ya que sin la insistencia de los agentes de la DEA, los arrestos e incautaciones eran muy pocas, y por lo general, las redadas eran retrasadas, lo que daba tiempo a los narcos para mover su mercancía del lugar. Al minuto 30, aparece Benjamín Arellano Félix moviendo electrodomésticos, y dice que quien le dio la bienvenida a él y a su hermano en Tijuana fue Alberto Sicilia Falcón. El hermano de Benjamín, Pancho, metía de contrabando a México televisores, licores y aires acondicionados, y Benjamín a sus 16 años era el encargado de distribuirlos entre la gente con dinero en Culiacán. Ahora, Sicilia Falcón no le dio la bienvenida a Benjamín Arellano Félix en Tijuana, sino un hombre llamado Javier Caro Payán, quien estaba al mando de dicha plaza y que era primo de Rafael Caro Quintero. Al minuto 33, Isabela nombra a Juan Ramón Mata Ballesteros. Dice que es el dueño de la aerolínea más grande de Honduras y que le mueve todo el transporte a los colombianos. Ballesteros sí era dueño de una aerolínea en Honduras, la cual llevaba por nombre Setco, y era la conexión entre el cubano Alberto Sicilia Falcón y los narcos colombianos. Finalmente, al minuto 55, Félix Gallardo le pregunta el nombre al Chapo, y cuando este dice Joaquín, Don Neto dice que ya tienen muchos Joaquines. Esta escena simplemente me causó gracia, ya que el nombre real de quien le da vida a Don Neto es Joaquín Cosío. Por esa razón, le tocó a él decir que hay muchos Joaquines. Y así concluye mi video sobre lo que es real y lo que no del segundo capítulo de Narcos México. Espero que les haya gustado y recuerden compartirlo en las redes sociales y suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Por mi parte me despido y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.